¿La ven? Sí se ve. Sí, se ve. Bien, este es un videito que han debido verlo la mayoría, ¿no? Es para seguir justamente hablando de nuestro tema, que es el agua. Ya, vamos a verlo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escuchó? Ya, ok. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Bien, ¿cuántos vasos de agua hay que beber? 8. 8 al día. Ya vieron, ya cantando lo van a decir. ¿No? ¿Cuántos vasos al día van a tomar de agua? Vieron que cada vaso que se tome, ¿no? Eso equivale prácticamente a 2 litros o 2.5. Cada vaso que se tome tiene importancia, ¿no? Tiene alguna relevancia en el organismo. Estoy conectando, la tengo mi pizarrita. Bien. La anterior clase hablamos de todo esto prácticamente. Quedamos. Justamente hablábamos del agua con ustedes, ¿no es cierto? Hablamos de que el agua podía formar enlaces con moléculas polares, ¿cierto? Y con moléculas no polares, ¿no? Que se ponían alrededor, o con moléculas anfipáticas que decíamos que tenía un lado que sí tenía afinidad por el agua, era hidrofílica, y el que no tiene afinidad por el agua es hidrofóbica. Ahí vimos cómo los lípidos forman las micelas, ¿no? El efecto hidrofóbico, cómo se forma la insolubilidad. Mire, el agua lo rodea, pero no forma enlace, ¿no? Y aquí hablamos de las propiedades térmicas del agua. Creo que es aquí donde quedamos, ¿no? ¿Me corrobora si quedamos aquí? ¿Anotaron hasta dónde quedamos? No anotaron. Al final voy a llamar la lista, ¿ya? Bien. Vamos a hablar de las propiedades térmicas. ¿Ya? Entonces, bueno, primero sabemos que el agua contenida en nuestro organismo está en estado líquido, ¿no? Fuera podemos tener en estado sólido, ya cuando hablamos del hielo, esto estamos hablando a temperatura ambiente, ya. Forma una red rígida, cristalina, ¿no? Entonces los enlaces se vuelven rígidos.
Y la forma de cómo se disponen es que se vuelve, tiene la forma, el copito de nieve, ¿no? Es muy distinto que cuando está líquida. En cambio, en líquida la red se vuelve dinámica. ¿Qué quiere decir? Que estos enlaces se sueltan y se forman, se sueltan y se forman en cada momento. Por eso el agua es fluida, ¿no? Y dinámica, porque el enlace se rompe, se vuelve a unir, se rompe, se vuelve a unir. Es un regulador térmico del todo nuestro sistema, ¿no? Por su elevada capacidad calorífica, nos va a ayudar a modular la temperatura. Ahorita vamos a ver más en detalle algunas propiedades del agua. Y por su elevado calor de vaporización, ¿no? También nos va a ayudar como un mecanismo de refrigeración, ¿ya? Que yo no me esté cociendo, ¿no? Si yo hago alguna actividad física, por ejemplo, fuerte, ¿no? Que mi temperatura se mantenga constante. A no ser que yo tenga un proceso patológico, recién me va a dar fiebre, ¿no? Y ustedes vean con 1 grado, con 2 grados, que existe alguna modificación en la temperatura, ya ahí ya hay que asustarse, ¿no? Porque ahí ya se ve que varias funciones se ven afectadas. Aquí en el organismo, chicos, no necesitamos grandes cambios. Con 1 grado, con 2 grados ya existen grandes cambios cuando hablamos de nuestro cuerpo. Ya. Cuando se evapora el agua o cualquier otro líquido, disminuye la temperatura, lo que constituye un método eficaz en los vertebrados para disipar el calor por sudoración. Bueno, tiene también una elevada fuerza de adhesión. Ya, esto quiere decir que gracias a ese puente de hidrógeno, ¿no? Es fácil que las moléculas polares puedan unirse, adherirse, ¿no es cierto?, al agua. Y esto también le da ese efecto de capilaridad, ¿no? Si usted, por ejemplo, coloca un tubo capilar en agüita, automáticamente el agua empieza como a subir por capilaridad, ¿no? Empieza a subir. Entonces, la superficie le da, ¿no?, esa fuerza de adhesión. Lo mismo pasa en el agua en las plantas, ¿no? En el tallo de la planta, igual, por capilaridad el agua sube. Fuerza de cohesión. Este puente de hidrógeno, ¿no es cierto?, no será uno de los enlaces fuertes y enlaces más fuertes, ¿no? Pero hace que mantengan las moléculas bien unidas, ¿no? Y la estructura que se forma es bien compacta. Bueno, y eso hace que se convierta en un líquido casi incomprensible, dice. Porque el enlace puente hidrógeno, les cuento, no es un enlace tan fuerte, pero por alguna, por la capacidad eléctrica que tiene ahí, esa carga positiva y negativa, hace que se una fuerte a la molécula, ¿no? O sea, que no se rompa sino más ese enlace. Tiene una elevada constante dieléctrica porque tiene moléculas dipolares, por tener moléculas dipolares. ¿Qué quiere decir? Moléculas que forman, bueno, átomos que forman 2 polos, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, no puedo rayar, espera un ratito. Habíamos dicho que el agua tiene 2 lados, ¿no? Tiene un lado, donde yo puedo. Oh, ¿dónde está presentación? Hay un ladito donde yo puedo. Aquí está. No, un ratito, voy a ver qué color me pusieron. Está bien. Ya, ahora sí. Ya. Entonces nosotros habíamos dicho que el agua tiene
Así. Esto cargado parcialmente negativo, perdón, esto es positivo y esto parcialmente negativo. Entonces tiene dos lados totalmente dipolares, ¿no? Positivo y negativo. Entonces va a ser un gran disolvente para compuestos iónicos, como las sales minerales, ¿ya? Y también va a ser un gran disolvente para compuestos polares, como los glúcidos, o sea, los azúcares, los carbohidratos. Punto de ebullición. ¿A qué temperatura? Esto nosotros hicimos en orgánica. ¿A qué temperatura el agua prácticamente hierve? ¿A qué temperatura cambia de estado? A 100 grados centígrados sobre el nivel del mar. No, van a ver que hay algunas regiones, dependiendo del nivel del mar, ¿no? Que el agua no hierve a 100, perdón, hierve a 96, ¿ya? Hay algunas regiones, ¿ya? Van a ver, investiguen si el agua aquí en Santa Cruz hierve igual que en el Alto o que igual que Potosí, por la altura sobre el nivel del mar. El punto de fusión. ¿A qué temperatura el agua cambia a estado sólido? A 0 grados centígrados, ¿no? Pero puede disminuir en presencia de solutos electrostáticos. A esto le llamamos, cuando dice eso, propiedades coligativas, que era lo que no sé si hablé con ustedes, ¿no? Cuando han visto cuando quieren hacer una fiesta, ponen en turrile el hielo, la cerveza y de ahí le riegan sal. ¿Han visto eso, no ven? Hola. ¿Y se han preguntado por qué? Porque cuando yo le agrego un soluto al agua, ¿no? Y yo quiero congelarlo, ya ese hielo no se va a congelar a -0, sino que voy a disminuir la temperatura de congelación. Puede ser -1, -2 grados. Entonces, en otras palabras, el hielo se va a mantener congelado, ¿no? Por eso es que le riegan sal. ¿Cuáles son sus propiedades biológicas? Más tiempo La el hielo. primera, perdón, La sal hace que dure más tiempo el hielo. más tiempo, sí. Por eso le riegan sal. Esa es una propiedad coligativa del agua. Bien, propiedades biológicas ya del organismo es un gran disolvente. Prácticamente, chicos, todas las sustancias que nosotros consumimos, ingerimos, todas están disueltas en agua. ¿Ya? Entonces son disolventes tanto de sustancias tóxicas, ¿no? Como de compuestos bipolares, ¿no? Hemos dicho que nosotros consumimos lípidos, entonces son compuestos que no son solubles en agua. Entonces van a formar micelas, ¿no? También de algunas dispersiones coloidales. También ahí está metido el agua como un disolvente. Otra función que tiene, aparte de ser disolvente, como un reactivo. Muchas reacciones que vamos a ver, como reacciones de hidratación, reacciones de hidrólisis o reacciones de óxido redox, uno de los catalizadores es el agua, ¿no? O forma parte de un reactivo, ¿no? Aparte del catalizador. O también forma parte del producto de una reacción biológica, ¿ya? Otra función es que gracias a ella hay difusión. Difusión de muchas moléculas, ¿ya? Es el principal transporte de algunas sustancias nutritivas. Entonces, gracias a ella, muchas moléculas van a poder ir por el organismo o va a poder funcionar como un transporte para poder incluirla dentro de la célula. Un termorregulador. Entonces, esto es importante porque gracias a su efecto termorregulador, yo puedo ambientarme, ¿no? Ahorita estoy en Santa Cruz, por ejemplo, se me ocurre ir mañana, qué sé yo, a la Patagonia o se me ocurre ir a La Paz,
¿no? Al Illimani, donde está haciendo frío, frío, frío. Entonces mi cuerpo tiene esa capacidad de termorregularse, ¿no? Para seguir manteniendo sus funciones. O si se me ocurre viajar a Egipto, ahí al desierto, que son temperaturas altísimas, a 50 grados, también mi cuerpo tiene la propiedad de autorregularse, ¿ya? Con temperatura. Obviamente que tengo que tener un equilibrio entre la hidratación, ¿no? Porque, por ejemplo, esos países árabes, así que viven así en zonas desérticas, se hidratan mucho, tienen bastantes lugares con agua, con aire acondicionado, no están en la calle, no los van a ver en la calle, ¿no? En cambio, no sé si han visto la ola de calor en países que no es normal, ¿no? Que la gente se está muriendo por el calor, ¿no? Entonces, es un excelente termorregulador, ¿no? Gracias a su calor de vaporización y a su calor específico. Bien. Si hablamos de las plantas, mantiene la estructura, ¿no? Celular en las plantas. Bien, entonces tiene funciones de soporte, porque ahí suceden varias reacciones bioquímicas, un amortiguador térmico, ¿ya? Me va a servir como transportador de sustancia, como un lubricante si hay roce entre órganos, le va a dar flexibilidad y elasticidad a los tejidos y ya dijimos que puede intervenir como un reactivo, ya sea donando sus hidrogeniones o sus hidroxilos. Eso quiere decir que si yo tengo esto, el agua se disocia en hidrogeniones y oxidrilos, ¿no? Entonces puedo donar cualquiera de estos al organismo. Bien, esta es la disociación del agua o producto iónico del agua. ¿Llevaron esto química analítica? Hola. No, doctora, no llevamos, mayormente era de análisis, ¿no? De ¿No verlas. llevaron, en teoría, no llevaron pH? Ese tema me refiero, pH. No, doctora. Yo me acuerdo, no. Mm, mm, ya. Bien. Yo tengo aquí, miren, dos moléculas de agua, ¿no? Y ellas se van a disociar, ¿no? Cuando cualquier molécula se disocia, ¿no? Por eso dice producto iónico, lleva carga, ya sea carga positiva o carga negativa. Entonces, esta agua molecular, miren, dos moléculas de agua, se va a disociar en oxidrilo y en hidróneo. Esto de aquí es, bueno, le puedo decir protones que vienen del agua, por eso le dice hidratado. En algunos libros lo van a encontrar como hidrogeniones o como iones hidróneos. ¿Ya? A veces, en vez de encontrar esto, van a encontrar así también. OH más H, ¿no? A este le dicen protones o hidrogeniones también. ¿Ya? Entonces, lo que sí me da a entender es que dos moléculas de agua se están disociando. ¿Ya? Entonces, aquí está la reacción. Dos moléculas de agua. La reacción es reversible, ¿no? Porque se pueden unir otra vez formando agua. Me va a dar hidróneo más oxidrilo. Ya. Bien. Esto va a ser, por eso decimos que el agua es neutra, ¿no? Porque cuando yo hablo de pH,
Esto siempre lo relacionamos con las bases y esto siempre lo relacionamos con los ácidos. ¿Ya? Esta disociación es muy débil dice, en el agua pura. Así que el producto iónico del agua a 25 grados es el siguiente. Esta es la constante, ¿no?, del agua, o también se le dice producto iónico del agua, KW, ¿no? Esa W es agua en inglés. Donde me dice que en las concentraciones de hidrógeno, ¿no?, que es lo mismo que poner H o hidrogeniones, por las concentraciones de oxidrilo es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Ya? Es por eso que decimos que el agua, cuando medimos el pH, es neutra. Entonces decimos una parte 1 por 10 a la menos 7, la otra parte 1 por 10 a la menos 7, y por lo tanto el producto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Se maneja valores bien pequeñitos del pH, ¿no? Entonces eso genera un bajo grado de ionización porque ya dijimos, ¿no? 1 por 10 a la menos 7 de cada uno está disociado, ¿no? Por eso el total es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, la concentración de cada uno de ellos, del hidrógeno y del oxidrilo, es baja, ¿no? Entonces, si a cualquiera de, o sea, si añadimos un ácido o una base, aunque sea en poca cantidad, voy a terminar esto, ¿no? Estos niveles van a variar bruscamente. Entonces, yo tengo que cuidarme cuando yo voy a hacer algún cambio de pH, ¿no? Si yo aumento una base, va a cambiar mi pH. Si aumento un ácido, va a cambiar mi pH. Entonces van a variar bruscamente. Bien, hasta ahí terminamos esa parte. Aquí vamos a hablar de la importancia del agua. Ya. Bueno, miren cuánto por ciento está en el organismo. Entre 65 y 70% de nuestro peso corresponde al agua. Y siempre, siempre, siempre debemos mantener estos valores, ¿ya? Porque si no, nuestro cuerpo sufriría varias situaciones patológicas, ¿ya? Bueno, ya hablamos de la importancia del agua en el organismo. Bien. Ya dijimos también que su estructura es tetraédrica, ¿no es cierto? Y que eso genera que se formen cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Y eso hace, bueno, que se genere un dipolo de carga. Ahí está, ¿no? Miren, parece el carbono a la hibridación sp3 que forma un tetraedro. Bueno, y eso hace que se forme dos dipolos, polos positivos y polos negativos, donde ahí obviamente se van a ir las moléculas, ¿no? Entonces hay moléculas que sí tienen afinidad por el agua, ¿no? Ahí vemos, miren los enlaces entre agua y moléculas de agua. Y hay moléculas que no son afín al agua. Las que sí son afín se le llama hidrofílicas y las que no son hidrofóbicas. Bueno, las propiedades, ¿no? Quizás algunas que nos faltaban, la densidad, ¿no? Por su densidad máxima, esto genera que el hielo flote en agua, ¿no? Y esto también permite la existencia de la vida marina, ¿ya? En los casquetes polares, ya que el hielo que está flotando va a actuar como un aislante térmico, ¿ya? Impidiendo que la masa del océano se congele. El elevado calor específico, lo que decíamos, que miren,
Para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, ¿ya? ¿Qué es el calor específico? Es el calor que yo necesito para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, ¿no? Concretamente desde 15 a 16 grados. Este valor alto permite al organismo importantes cambios de calor, ¿no? Pero sin modificación de la temperatura corporal, muy escasa modificación. Entonces, por eso que el agua se convierte en un regulador de la temperatura del organismo, evitando que existan alteraciones peligrosas, fundamentalmente a través de la circulación sanguínea. Bien. La elevada temperatura de ebullición que dijimos que a 100 grados centígrados es la ebullición, y eso hace que el agua se mantenga líquida y eso posibilita la vida en diferentes climas, incluso a temperaturas extremas, ¿no? El elevado calor de vaporización, entonces, esta es la energía que se necesita para vaporizar 1 gramo de agua, que son igual a 536 calorías, ¿no? Esto ya estamos hablando del organismo. En el organismo nos hablamos con términos de calorías. Este valor permite eliminar el exceso de calor, evaporando cantidades relativamente pequeñas de agua, ¿no? Ello posibilita mantener también la temperatura del organismo más baja que la del medio ambiente, ¿no? Por eso empezamos a sudar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la vaporización continua de agua se realiza por la piel, por los pulmones, ¿no? Y bueno, es otro mecanismo de regulación. La evaporación del sudor también contribuye a este mantenimiento, con lo que, miren, solamente con eso, con esa eliminación, ya estamos hablando que perdemos unas 620 kilocalorías diarias, solo por el elevado calor de vaporización. Otra cosa que tiene es una elevada conductividad calórica, ¿ya? Entonces, permite una adecuada conducción de calor en el organismo, también contribuyendo a la termorregulación, ¿no? Y gracias a que mantiene constante la temperatura, ¿no? En diferentes zonas corporales. Bueno, aquí ya vimos la capacidad de ser disolvente, ya hablamos específicamente cómo lo realiza. Cómo su carácter de tener 2 polos hace que muchas moléculas puedan disolverse y cómo muchas sales, muchos iones puedan solvatarse, ¿no? Todos los compuestos que van a estar disueltos en agua, chicos, siempre van a llevar carga. Por eso van a haber sodio, calcio, siempre con carga, ¿no? Azufre, siempre con cargas positivas o negativas. Cuando vean así con carga, quiere decir que fue ionizado en agua. Tiene una elevada constante dieléctrica y esto hace que el agua sea un excelente disolvente para compuestos iónicos y para sales. ¿Ya? Este elevado valor de la constante, ¿no?, supone que las moléculas de agua se oponen a la atracción electrostática entre los iones, debilitando dichas fuerzas de atracción. Ahí lo vemos con el sodio y el cloro, ¿no? Ellos están súper atraídos. Entonces, del momento que ellos entran, ¿no?, en un medio, ¿no?, donde hay agua, ¿qué va a pasar? El agua va a romper esa atracción que hay en los dos, ¿no? Y el sodio se va a ver atraído por el oxígeno del agua, ¿no? Lo va a rodear, por eso es que llamamos solvatación en los iones, ¿no? Lo va a rodear, miren. Aquí está el otro oxígeno, miren. Lo va a rodear, ¿no? Prácticamente lo aleja del cloro, ¿no? Y el cloro también se va a ver rodeado
¿no es cierto? Por el lado positivo, ¿no? Y miren, y ahí cumple la parte de solvatación con sales. Bueno, ya dijimos de moléculas anfipáticas que eran aquellos compuestos que tenían un lado apolar o hidrofóbico, que no le gusta el agua, ¿no? Y también tenían un lado polar o hidrofílico, ¿no? Que sí les gustaba el agua, ¿no? Es por eso que el agua se considera un disolvente universal, ¿no? Porque realiza transporte, ayuda en reacciones de los nutrientes, en ósmosis en el paso de algunas moléculas. Entonces, sin el agua no hubiera vida. Ya. Su tensión superficial, su elevada cohesión, ¿no? En las moléculas en la superficie, eso hace que sea un buen lubricante en las articulaciones. ¿Ya? La tensión superficial también disminuye con la presencia de algunos tensoactivos, jabones, detergentes. Cuando lavamos la ropa es justamente por eso que se lava, porque disminuimos, ¿no? Y facilita, ¿no? La mezcla de los componentes y también la emulsión, ¿no? Que se forma con las grasas. Nosotros no consumimos jabón, ¿no? Ni detergente para las grasas, pero sí tenemos moléculas que se comportan como un tensoactivo. Y ahí está la bilis. Las sales biliares tienen esta acción tensoactiva, ¿no? En el intestino delgado. Es por eso que yo tranquilamente me puedo comer una papa frita, me puedo comer maní, ¿no? Compuestos que tengan lípidos, ¿no? Y eso hace que esas sales biliares que se emulsionen las grasas y con ello se pueda facilitar la digestión. Es por eso que cuando te operan de la vesícula, ¿no? Te dice el médico que prácticamente ya no puedes consumir grasas, ¿no? Como antes. Se supone que en la vesícula está la bilis y están algunas sales biliares, ¿ya? Pero en el intestino delgado también se metabolizan los lípidos. Pero como ya no hay vesícula, no, el intestino delgado es el que se pone a hacer esta función. Por eso es que hay que cuidarse. Transparencia. Eh, Esto es importante, ¿no es cierto? El color del agua, ¿no? Si estamos hablando que de forma externa lo vamos a consumir o está presente en las plantas, ¿ya? Eso es importante para la vida. Bien, ya dijimos el catión que libera la reacción, ¿no? Libera un lado negativo y un lado positivo. Por eso es que es un electrolito débil, dijimos, porque este es 1 por 10 a la -7, ¿ya? Pero se considera al agua como un anfolito. Ese término anfolito, apréndanselo bien, o anfótera, porque puede actuar como una base por el oxidrilo y puede actuar como un ácido por el hidrógeno que tiene. No todas las moléculas les cuento que pueden hacer eso. Bien. Bueno, sin agua no tuviéramos macromoléculas como proteína, carbohidratos, ¿no? Porque estabilizan la estructura por los puentes de hidrógeno. Acuérdense que esas proteínas y polisacáridos van a estar en agua porque todo nuestro organismo, el 70% es agua. Ya dijimos igual que es un disolvente universal con todas las sustancias que tiene mi organismo, tanto lípidos, ¿no? Y voy a encontrar ahí diferentes grupos funcionales, eso lo explicamos ya. Y que es capaz de catalizar diferentes reacciones biológicas o puede ser producto también, ¿ya? Entonces, el agua puede ser reactivo o producto en varias reacciones biológicas.
Ya dijimos que también es un termorregulador, ¿no? Cuida a los cambios bruscos de temperatura en el organismo y me mantiene, ¿no? Que mi temperatura no suba. ¿Cómo se comporta el agua? Compartimentación acuosa corporal. ¿Cómo se comporta el agua en la célula? ¿No? Perdón. Tenemos agua intracelular y tenemos agua extracelular. Cuando yo hablo de agua intracelular, quiere decir que está en el interior de la célula, ¿no? Entonces yo tengo una célula, entonces el agua está aquí, en el citoplasma, aquí. Está también en todos los orgánulos que yo coloque, ¿ya? Ahí está el agua. No se olviden que forma parte del 70% de mi organismo. Esta agua intracelular puede clasificarse en agua libre o en agua ligada o asociada. Cuando es agua libre, esta agua es la que el organismo puede disponer, ¿no? En este caso la célula, ¿no? De inmediato puede disponer y con facilidad. Entonces el agua está totalmente libre. En cambio, el agua ligada o asociada está unida a estructuras o entidades macromoleculares, o sea, está unida, qué sé yo, a una proteína, a un carbohidrato, está unida a una molécula que sea anfipática, ¿no? Entonces ya esa es una agua ligada o asociada. En cambio, el agua extracelular, quiere decir fuera de la célula, constituye solo un 30%, ¿no? Del contenido total de agua en el organismo. Y se puede clasificar en dos. Agua plasmática, en la que se incluye el agua en el plasma y la linfa, ¿no? Que está en circulación. Y que supondría un 7% del total. Otra agua es la intersticial, que comprende el agua presente en el líquido intersticial, ¿no? Ahí tenemos en el líquido cefalorraquídeo, en los ojos, ya, en el humor ocular, ya. Tenemos igual a líquido entre medio de algunas articulaciones, ¿no? Tenemos también ya bastante cantidad de agua, ya. ¿Dónde está ese líquido intersticial? Es aquel líquido que está aquí, entre medio de célula y célula. Ese es el líquido intersticial, el que está entre medio de célula y célula. Ya. ¿Cuánto debe ser mi ingestión y mi excreción de agua? Ya vimos en el videito que tenemos que tomar 8 vasitos de agua, que eso equivale entre 2 litros a 2.5 litros. ¿Ya? Vamos a ver cuál es lo normal. Esta es la ingestión media. 2.700 mililitros. ¿A cuántos litros corresponde a esto? 2.700 mililitros. ¿Cuántos litros es? 2.7 litros, ¿no? Bien, esta es mi ingesta media, ¿no? Lo que teóricamente, ¿no? Obviamente que de acuerdo al peso, la talla va a variar, pero eso es lo normal, ¿no? 1.300 mililitros, ¿ya? Viene de todo lo que yo tome, de bebidas. 900 ml viene de los alimentos. Y 500 mililitros viene de la oxidación metabólica.
quiere decir de las reacciones biológicas que ocurren en mi organismo. Ya. Ahora, aquí en los alimentos, no. A veces consumimos alimentos que no me aportan cantidades de agua, ¿no? Si hablo de una fruta y la sandía, por ejemplo, es riquísima en hidratarte. De verdura, el pepino. Excreción de agua. Se supone que si entró 2.700 mililitros, también tengo que excretar 2.700 mililitros. Obviamente que esto está equilibrado, ¿no? En ningún momento quedo vacía sin agua, ¿no? 500 ml se van en la respiración, ¿no? Así excretamos agua. 700 ml se van en transpiración, evaporación. 1.400 mililitros se van en la orina y 100 ml se van en las heces fecales. En la forma que excretamos agua. Entonces, eso es lo relevante en el agua. Y vamos a hablar del equilibrio ácido-base. Esperen un ratito. Creo que me equivoqué de diapositiva. Venga, chito. Ujú. Sí, ya lo pillé. Ya. Voy a volver a compartir, ¿ya? Ya. Ya. Ahora sí. Ya. Me dicen si ven mi pantalla, por favor.
Sí, se ve. Se ve, doctora. ¿La ven? Antes de ir ahí. Chicos, ¿ven mi pantalla? Sí, Sí, Hola, ¿pueden ver mi pantalla? sí, sí, doctora. sí. Se ve, doctora. Ahora. ¿Ven lo que aparece en la pantalla de mi computadora? Universidad de Tolima. Sí, se ve. ¿Qué fue? ¿Se durmieron? ¿No nos escucha? No nos escucha. Hola. No nos escucha, doctora. Habla, ¿qué ha pasado? Pero si estamos hablando. No están conectados, creo. Doctora. 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 ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Me responde, por favor? Pero sí. Doctora, estamos acá. La ¿Me escuchamos. escucha? ¿Me responde? Sí, seguimos, sí. Sí, doctora, la escuchamos. Hola. Doctora. Hola, ¡Yujú! Ah, ya. No, yo no los escucho. Nosotros sí. Ah, la cachuchín. Ahora sí, doctora. ¿Nos Punto escucha? porque creo que ha estado pesado. Probando, probando. A ver. No. Saludamos a la mesa Ahí. 4. doctora, Sí, hola. Pero, Hola. bueno, Hola. ya. doctora, Vamos a hablar de electrolitos ahora. ¿me escucha? ¿Me siente? Bien. Un electrolito es cualquier sustancia que contiene iones libres. ¿Ya? Y algo interesante es que estos electrolitos se va a constituir un conductor eléctrico. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tiene carga. Por eso les decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a encontrar el sodio así, el calcio, miren, cargado. Si no lo van a encontrar con 2 signos positivos, el calcio con un +2, ¿no? Entonces está cargado positivamente. Pueden encontrar el cloro así, con -1 o una rayita, el azufre con -2. Todo esto quiere decir que tiene cargas. Bueno, y eso genera, obviamente, energía, ¿no? Corriente eléctrica, ¿no? En el organismo, pero pequeñísima, ¿no? No corrientes grandes. Eh, Estos mantienen el equilibrio de los fluidos en la célula. Justamente, estos realizan para que funcionen correctamente las células. Hay ciertos iones que están en mayor concentración, ¿no? Dentro de la célula y otros iones que están en mayor concentración fuera de la célula. Y esto hace que la célula funcione y sobre todo que se mantenga un equilibrio. ¿Ya? Se disuelve en agua, ¿ya? Y como les dije, sí o sí conduce la corriente eléctrica. A los aniones le llamo electrolitos que generan carga negativa. Entonces, y los cationes son electrolitos que generan cargas positivas. Entonces aquí el sodio es un catión y el azufre y el cloro es un anión. ¿Ya? ¿Ellos en qué afectan? Regulan la hidratación del cuerpo, regulan el pH de la sangre y son críticos para las funciones de los nervios y los músculos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los famosos calambres, ¿no? Cuando hacemos alguna actividad física, ¿no? Es importante en las funciones de los nervios. Por eso. Bien. Mayormente, nosotros lo manejamos en las concentraciones, ¿ya? Con el término de miliequivalentes, ¿ya?
No sé si así llevaron en analítica ese término miliequivalentes. Traten de activar su micrófono porque me parece raro que no me escuche. Que yo no los escuche. Doctora. Hola. Doctora. Hola. 8 vasos de agua. Hola. 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 Los mil Doctora. equivalentes son concentraciones bien chiquititas, bien pequeñitas, ¿ya? Para representar, ¿no es cierto? La concentración en una solución es la forma que representamos una concentración iónica en el cuerpo. Entonces, es el número prácticamente de miligramos por litro, ¿no? Que tenemos de ese ion. Y al decirme eso, me va a decir también el número de cargas iónicas o uniones electrovalentes en la solución ionizada. Quiere decir en la solución que tiene agua y está disuelto estos electrolitos. En cada compartimento, ya vimos los compartimentos que tenemos: extracelular, intracelular, intersticial. En un paciente en particular se obtienen los niveles sanguíneos de electrolitos, ¿no? Estos niveles miden los electrolitos en el compartimiento intravascular. Eso que sería en la parte extracelular, ¿no? Pero no me da una medida verdadera del propio espacio celular. Entonces, no hay una forma en que yo mida quizá los electrolitos que están en el interior de la célula, a no ser que le haga un fraccionamiento, ¿no? Destruya la célula para yo poder medir los electrolitos. Les cuento que esto es importante, por ejemplo, cuando yo quiero medir sodio, potasio en el paciente, ¿no? Dentro de la célula hay concentraciones de electrolito y es una de las cuestiones por qué no tenemos que tener tanto tiempo hemoconcentrado a un paciente, ¿ya? A veces en la toma de muestra de sangre, nosotros ¿no? Le aplicamos el torniquete, lo podemos tener demasiado tiempo. Eso genera que quizás rompamos alguna célula y cuando se rompe la célula, se liberan electrolitos y cuando yo hago las mediciones me salen alteradas. Hay electrolitos que me van a salir altos y no es porque el paciente tenga esos niveles de electrolitos altos, porque yo estoy midiendo en el compartimiento extracelular, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Como rompí la célula, los electrolitos que estaban dentro de la célula también se disolvieron, ¿no es cierto? En la parte extracelular. Entonces eso es lo que yo mido. Por eso es que tengo que tener cuidado de no romper célula cuando tomo muestra a un paciente, ¿no? Por eso cuando vemos el suero que está muy hemolizado y tenemos que hacer análisis de electrolitos, ¿ya? Es mejor agarrar y hacer un nuevo un nuevo análisis, volver a tomar muestra. Bien. Entonces, estos son los principales, los reyes, ¿no? En el organismo. Tenemos, ustedes ya ven al cloro. Bueno, esto no es fósforo, ¿ya? Esto sería anión fosfato. Así lo van a notar. Y el bicarbonato, ¿no? Son los aniones principales. Y de cationes tenemos a sodio, potasio, calcio, magnesio. Ya, son también los más relevantes. Bien. Vamos a hablar de los electrolitos extracelulares. Esto quiere decir que están fuera de la célula, ¿no?
Y si están fuera de la célula, son importantes porque ellos están en mayor concentración. ¿Quién está ahí? El sodio, el cloro, el calcio y el bicarbonato. El sodio lo que va a hacer, ¿no? Forma parte del volumen del líquido extracelular. El sodio es el que va a ayudar a la excitabilidad y conducción nerviosa y muscular. Por eso es tan importante cuando hacemos deporte consumir, ¿no es cierto? Electrolitos, especialmente sodio y potasio, ¿no? Porque justamente ellos tienen, ¿no es cierto?, que ver con la parte de excitabilidad y conducción nerviosa en los músculos. ¿Ya? Bien. Y ellos son responsables también de la osmolaridad, ¿no es cierto?, sérica. ¿Qué quiere decir? Él controla prácticamente la concentración de soluto en ambos lados de la célula, ¿no? La osmolaridad es un análisis que mide, ¿no?, la concentración de varias partículas que están presentes en la sangre. ¿Ya? Entonces, él se encarga de eso. En el caso del cloro, ayuda a mantener la presión osmótica. ¿Ya? La presión osmótica es importante porque nuestra sangre, nuestros líquidos, todo, ¿no?, pasa a través de una membrana, ¿no? Entonces, la presión osmótica es la fuerza, ¿no?, que una solución debe aplicar para detener un flujo neto de disolvente. Y esto lo va a hacer a través de una membrana semipermeable. Entonces, a esto me ayuda el cloro, a mantener esa presión que esté equilibrada, ¿no? Acuérdense que todas las membranas biológicas son semipermeables, ¿ya? Entonces, todas las sales disueltas en mis células tienen que estar equilibradas, ¿ya? El calcio es el mayor catión involucrado en la estructura y función de los huesos, ¿no? Estabiliza la membrana celular, es el que transmite algunos impulsos nerviosos, ¿no? Participa en la contracción muscular y esto es súper importante. Es esencial en la cascada de la coagulación. Sin calcio no empieza esa cascada de la coagulación, ¿no? Y el bicarbonato es el que regula el equilibrio ácido-base. Esto también es importantísimo, ¿no?, porque un cambio de pH en la sangre, ¿no?, ya va a generar, chicos, un desequilibrio total, ¿no? Un desequilibrio total. Y el paciente incluso puede morir, les comento. Tengo una amiga bioquímica que murió por una patología así. Simplemente se desequilibró toda la parte ácido-base, ¿no? Cambió el pH de su sangre y no fue más. Chao, ¿no? En un día, así en la mañana se puso mal y ya en la noche ya nos enteramos que se fue, ¿no? Es terrible cuando hay un desequilibrio ácido-base. Bien. Los electrolitos intracelulares, entonces los que están dentro de la célula, no, o sea, los que tienen mayor concentración, no. Está el potasio,
que también ayuda a la regulación de la excitabilidad celular, porque está dentro de la célula. Ayuda también a la conducción del impulso nervioso. También ayuda al potencial de reposo de membrana, a la contracción muscular, a la excitabilidad del miocardio, de tejido cardíaco. Eso lo hace junto con el sodio, les comento. Controla también las molaridades intracelular dentro de la célula, ¿no? Cómo está dentro de cada organela el pasaje de algunos iones, entonces el potasio lo controla. Los fosfatos es esencial para el metabolismo energético. Sin los fosfatos no hubiera ATP, no hubiera moneda energética. Es también importante para la mineralización de los huesos y dientes con el calcio, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, que te dicen que no consumas soda, Coca-Cola, por ejemplo, porque tiene bastante concentración de fosfatos y cuando uno lo consume, el fósforo presente en la soda, el grupo fosfato presente en la soda, hace como una competencia con el ion calcio, ¿no? Por los receptores de la célula en el hueso, de los osteocitos. Entonces, el receptor va a tener más preferencia por el fosfato que por el calcio y entonces el hueso no va captando calcio porque tiene más preferencia por el fosfato que le das de la soda. Y ahí es donde empiezan los problemas de osteoporosis, ¿no? Está el hueso así como, no sé si han visto esos quesos con hartos huequitos, así, ¿no? El hueso ya no tiene, fue alterada la parte estructural porque ya no absorbe calcio, porque estoy a punta de Coca-Cola, a punta de Coca-Cola. Aparte que me arruino todo el sistema óseo, también me arruino todo el sistema renal, ¿no? Cuando tomo soda, alias veneno le decimos, ¿no? Pero igual, ¿a quién no le gusta tomar una Coca-Colita, un churrasquito, no? Bien. Otra cosa que ayuda el fosfato es el mantenimiento del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Miren, está bien metido con el bicarbonato ahí. Ya, ellos prácticamente son como reguladores. Ya vamos a llevar equilibrio ácido-base y pum, ya nos metemos a casos clínicos ahí. Ya. El magnesio, el magnesio es catalizador de muchas reacciones enzimáticas que se realizan en el organismo. Es un cofactor, un ayudador. ¿Ya? Regula la contracción neuromuscular, es muy importante a nivel cerebral. ¿Ya? Gracias a él hay funcionamiento en el sistema nervioso y cardiovascular. Igual contribuye entonces a movimiento del corazón. Contribuye a la síntesis proteica, ¿ya? Y al transporte de iones como sodio y potasio. ¿No? Eso es importante en la formación. ¿Ustedes han visto cómo se sintetiza una proteína alguna vez? Contéstenme en el grupo de WhatsApp, aunque sea. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se forma una proteína? ¿Cómo se forma? A partir del material genético, ¿sí, no? Ahorita vamos a ver un videito corto. Aquí vamos a ver. Aquí. No sé por qué me mandó a Twitter.
Aquí está, ya lo pillé. Bueno, aquí se resume prácticamente la vida en este video. Y quiero que vean por qué. Cómo Dios fue tan sabio. Miren. Esta es una célula. Ya. Esta es una célula. Miren. Esa es una célula. Vamos a adentrarnos. Vamos a pasar sus membranas. Miren. Ya llegamos a su estructura interna. Y nos vamos a ir al núcleo porque ahí está contenido el ADN. Bien. Yo tengo cromosomas, ¿no? En este caso tengo 23 pares de cromosomas, quiere decir 46, ¿no? De los 46, 23 cromosomas fueron donados por mi papá y los otros 23 fueron donados por mi mamá, ¿no? Eso debieron llevar mitosis y meiosis y hay una parte en la meiosis que se llama el crossing over, donde se maneja una porción genética del papá, un entrecruzamiento ahí de genes. Un espectáculo es eso. Ahora miren, todo esto que ven enrollado como un hilo enrollado es material genético, ¿no? Y en cada sección hay información de cada uno de nosotros, ¿no? De aquí sale información inclusive de mis antepasados, ¿no? Porque todo el tiempo estamos cruzando genes. Estas proteínas están este material genético está enrollado en unas proteínas. Mírenla. Ah, ¿ven? Miren el ADN cómo da vueltas, 2 vueltas en esta proteína que parecen esos pan de leche. Ya me dio hambre ya, ¿no? Estas proteínas que están acá que parece pan de leche se llamaban proteínas histónicas. Son 8 proteínas histónicas, ¿no? Y alrededor de estas 8 el ADN da 2 vueltas. Eso permite que el material genético pueda enrollarse como cromosoma. Por eso es que decimos que nuestro material genético está empaquetado, ¿ya? En cambio, si hablamos de una bacteria, no está empaquetado, el material genético está desnudo, ahí no hay ni siquiera una envoltura nuclear, ¿no? Tampoco está ligado a proteínas. Ahí está, miren. Resulta que esto está pasando porque esta célula que vimos es una célula que su función es elaborar, qué sé yo, insulina, digamos, ¿no? Entró glucosa al organismo, agarré ese día, comí. Entonces, esta célula empieza a decir, bueno, hay que preparar insulina. Es la célula beta del Langerhans del páncreas, que es la que forma la insulina. Veamos cómo la forma, miren. Recibe la orden y miren cómo a partir del material genético va a formar esa hormona que tiene estructura proteica. Miren. Aquí están contenidos los genes, que es donde está prácticamente la receta, ¿no? Aquí está esta enzima que se llama la ARN polimerasa, ¿no? Y ella es la que se va a unir a esa sección del gen que se quiere, que se necesita para poder hacer la proteína. Miren. Bien. Ella está abriendo la sección del gen y prácticamente lo está copiando, ¿no? Está haciendo una copia de esa sección del gen a partir del ADN. Miren, estas letras que ven que son las bases nitrogenadas, ¿no? Timina, adenina, citosina, guanina, uracilo, ¿no? Acuérdense que no hay timina en el ARN mensajero,
Lo que sí tenemos es uracilo en vez de timina. Esto que ven aquí arriba donde estoy con mi flecha es el ARN mensajero. Está copiando ese sector del gen que yo necesito. Este es el código para que yo forme insulina. Y eso es lo que está haciendo, está copiándolo. Miren cómo lo copia. Copia, ve, termina. Este proceso se llama transcripción, lo que ustedes vieron. Miren, y esto se llama ARN mensajero. Ya copió todo el código genético para usarlo como guía para formar la proteína. ¿Por qué se llama mensajero? Acuérdense que el material genético está dentro de la célula, ¿no? Y para producir proteína necesita salir del núcleo de la célula, porque el ADN está en el núcleo. Entonces, para irse a las otras organelas que ya funcionan como fábrica, ¿no es cierto?, de estas proteínas. En el caso estamos hablando de la insulina. Entonces, miren, va a salir, miren, va a salir del núcleo. Ya salió, miren. Sale del núcleo. Obviamente que esto es una animación bien cortita, pero todo está regulado, ¿no? Miren, aquí está el ribosoma. El ribosoma se une al ARN mensajero, miren, tiene dos subunidades que se miden en Svidder, ¿no? Esta unidad son más grandes, están entre 50 y 60 Svidder y estas son más pequeñitas, ¿no? Entre 30 Svidder. Entonces miren como si fuera un sandwichito, ¿no? Y el ARN mensajero fuera la mortadela, ¿no? Se pone en medio, ¿no? De las dos unidades Svidder. Miren ahí. Y ahí empieza a aparecer el ribosoma, va a leer el código genético y dicho, esta es la estrellita. Esto que ven ustedes en forma de un trébol se llama ARN de transferencia, ¿ya? Este ARN de transferencia trae un código. Miren, 1, 2, 3. De a tripletes trae el código. Entonces, él de acuerdo a lo que empareje este código, él va a liberar un aminoácido, ¿ya? El aminoácido es la estructura más pequeña de una proteína. Cuando se unen un montón de aminoácidos, forma una proteína. Mayormente tiene que ser 50 aminoácidos para decir, ah, ya es una proteína, ¿no? Entonces, miren, esto lo vamos a ver cuando llevemos proteínas, los aminoácidos a detalle. Bien, entonces miren, aquí tiene el código UCA para ese aminoácido. Y miren cómo va leyendo. Ahí. Lo puse muy ahí. Ya, miren. Cada triplete es un aminoácido. Cada triplete es un aminoácido. Cada triplete es un aminoácido. ¿No? Está leyendo el código que trajo del ADN. ¿No? Miren cómo van pasando los aminoácidos y se van uniendo. Uniendo, 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 uniendo. Y va saliendo por arriba del ribosoma. Miren, la está formando. ¿Eh? Ya está la proteína. Esta es una proteína simple de estructura secundaria y ahorita la va a madurar, se va a formar una proteína de estructura cuaternaria, que eso ya podríamos traducir en una insulina, si es una célula del páncreas, ¿no? Podríamos traducir, qué sé yo, en una hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína igual cuaternaria, que está presente en los glóbulos rojos. Miren, ya maduró la proteína. Esa es la forma general de cómo se realiza esto. ¿Ya? Ahí está. Es por eso que les dice que el magnesio no es importante en la síntesis proteica. Todo ese proceso que ustedes vieron va regulado por muchos iones. Acuérdense que hablamos de quienes están en mayor concentración
en el líquido intracelular y extracelular. Entonces es importante, una vez que esa proteína, miren, está dentro de la célula todavía la proteína. No, la célula la tiene que, esa proteína tiene que salir para que pueda ejercer su función. Entonces, de todo eso se encargan estos iones. Y también contribuye al transporte de sodio y potasio, ¿no? Estos son los valores de referencia plasmáticos, o sea que cuando nosotros hacemos medición en laboratorio, estos son los valores, ¿no?, normales que el paciente tiene que tener. Mayormente cuando hacemos estas mediciones, lo hacemos en un equipo, pero si me toca hacerlo de forma manual, tengo que hacerlo en cubetas nuevas la lectura. Tengo que hacer en cubetas nuevitas la lectura cuando lo lea un equipo, ¿no? Tiene que ser nueva mi cubetita. Estos son los valores en miliequivalentes por litro, ¿ya? El fósforo en miligramos, en miliequivalentes en miligramos. Hay diferentes unidades dependiendo en qué país están. Algunos trabajan con otras unidades que no sean miliequivalente o miligramos, pero la mayoría es miliequivalente cuando hablamos de electrolito. Bien, ¿qué electrolito es el que vamos a encontrar en mayor concentración? El sodio, miren, porque está en la parte extracelular, ¿no? ¿Y quién es el que está en menor concentración? El potasio, ¿no? Porque dijimos que el potasio es el electrolito que está más en qué parte? En intra. Esperen. ¿Ya? Miren, el potasio dijimos que está en la parte intracelular. Entonces, cuando yo leo potasio en un paciente, obviamente voy a leer ya de la parte extracelular. Por eso es que miren, la concentración es más baja. Hablemos del potasio. Entonces dijimos que el potasio es el catión principal del líquido intracelular, ¿no? Miren, ya dentro de la célula, estos son los miliequivalentes que tiene. Dijimos que su principal función es la conducción de impulso nervioso del corazón. ¿Quién regula estos niveles de potasio? El riñón. El riñón regula los niveles de potasio en sangre. Por eso, chicos, es cuando los pacientes, por ejemplo, que han entrado en terapia por COVID, ¿no? Ustedes han debido escuchar que algunas personas ya no tienen COVID, ¿no? Ya está bien el paciente, pero se murió, ¿no? Se fue. ¿Por qué? Porque a muchos de estos pacientes han tenido falla renal, obviamente por los medicamentos, y obviamente era necesario aplicar los medicamentos para salvarlo, ¿no? Entonces por eso dice no ha resistido, ¿no? El riñón falla, chico, falla la regulación de los niveles de potasio. El riñón regula muchas funciones del cuerpo. Entonces, si el riñón falla, automáticamente, ya el médico sabe que cualquier momento le puede dar un paro cardíaco al paciente. Por eso es que la mayoría de los pacientes con COVID que han estado internados aparentemente han estado bien o ya están mejorando. El riñón falla, ¿no? Y es ahí donde les da el paro cardíaco. Y mucha gente se ha muerto de paro cardíaco en el hospital. Entonces es importante mantener y cuidar su sistema renal. Porque hay gente que ha entrado ya con un sistema renal mal, les cuento. Acuérdense que en Santa Cruz el paciente diabético y el paciente renal sí o sí son los reyes de la patología acá en Santa Cruz. Ya, tenemos harto paciente renal, hartos pacientes que dializan. Bien,
El exceso de potasio es excretado por los túbulos distales. Seguimos hablando del sistema renal. El valor normal sérico quiere decir en el suero, ¿no? Es este valor que les dije hace rato. Entonces, si a mí me sacan sangre y me miden el potasio, estos valores se encuentran. ¿Por qué? No, porque él no es un ion extracelular. Hay en el líquido extracelular, hay, pero hay en poquísimas concentraciones. Él es el rey del líquido intracelular. Miren cuánto es la concentración dentro ya de la célula. Es responsable del potencial de reposo de la membrana celular, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho hace ratito, cuando hablamos de todos los iones en general. Ya. El potencial de reposo de la membrana. ¿Ya? Entonces, él regula, ¿no? Al ayudar a ese potencial de reposo en la membrana, ¿no? Va a ayudar entonces a saber quién entra y quién sale, ¿ya? De la membrana. Y también, aparte de eso, ayuda a la sinapsis, ¿no? En las células para que van a recibir un impulso nervioso. Todas las células están con cargas, ¿no? Entonces genera una cantidad de milivoltios. Ya. Bueno, es responsable directo de la osmolalidad y volumen celular. Desempeña eso es lo que les decía, un papel importante en el impulso nervioso y en la respuesta que va a haber contráctil, ¿no? Donde también es importante en la glucogenogénesis, que ya vamos a ver, ¿ya? Cómo se va formando este glucógeno en el organismo, ya sea a partir de glucosa que consumimos, o sea, de los carbohidratos hasta formarse la glucosa, o a partir de moléculas que no sean carbohidratos. Entonces, es importante en la parte también de síntesis proteica. Entonces, es bastante importante el ion potasio. Esas son preguntas de exámenes, chicos. Ya todo lo que hemos hablado. Por favor, no se olviden. Y son preguntas que si tienen un caso clínico, también tienen que acordarse. ¿Qué trastorno del potasio puedo tener? Puedo tener una hipocalemia. Hipo se refiere a disminución, hiper aumento, ¿no? Entonces puedo tener, si tengo una hipocalemia, ¿no? Puedo tener una disminución del valor sérico de potasio, ¿no? Voy a ver que tengo mínimos cambios, ¿ya? En la función cardiovascular y neurovascular, ¿no? Entonces, miren, esta es una hipocalemia leve, de 3 a 3.5 mil de equivalente. Una hipocalemia moderada de 2.5 a 3. Pero ya me tengo que asustar cuando hay una hipocalemia severa, ¿no? Menor a 2.5 mil equivalente. Acuérdense, yo veo trastorno en potasio, ya tengo que pensar que quizás haya un efecto cardiovascular y neurovascular en mi paciente. Ya. Causas. ¿Por qué puede venir una hipocalemia? ¿Por qué puede disminuir el potasio? Calemia. Disminución de la ingesta. No. Puede ser que en mi alimentación yo esté obviando consumir cantidades de electrolitos, o puede ser que esté comiendo, pero tenga grandes pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, un vómito, una diarrea, o tengo un drenaje por zona nasogástrica, una colostomía, ¿ya? Pero mayormente
aquí es por vómito y diarrea. Por eso es que cuando al niño le da, a un niñito, sí o sí tenemos que atenderlo rápido, ¿ya? La colostomía, que mayormente se forma, ¿no? Es un pequeño estoma, así como una boquita, ¿no? Que permite unir al colon con la pared del abdomen. Eso pasa en una cirugía, ¿ya? Entonces, esta colostomía se hace, ¿no es cierto? Si alguna persona tiene algún problema en el ano, en el colon, entonces ahí le ponen su bolsita, ¿no? Para que dé fe que la materia fecal salga al exterior a una prótesis. Ahí también puede haber deficiencia, ¿no? De potasio. También puede pasar por el intercambio del espacio extracelular al intracelular, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, por la insulina, aquellos pacientes que son insulinodependientes, epinefrina, ¿no? Que a veces es necesario que te coloquen cuando hay alguna patología, especialmente de tipo cardíaca, si te colocan beta estimulante. Si tenés una alcalosis metabólica, que vamos a hablar después de puro equilibrio ácido-base, o si tenés una hipotermia, si te estás congelando, ¿no? Pérdidas renales, que el paciente sea renal, ¿no? Y eso, si tiene una presión alta, ¿no? Aquí estamos hablando de algunas enfermedades como el síndrome de Cushing, ¿no? Que tenga hiperaldosteronismo, ¿ya? Que es una hormona, que esa hormona esté alterada en su concentración también. Mineralcorticoides exógenos, que te estén inyectando esta clase de componentes como corticoides. Por eso les digo, en mucho tratamiento, a veces, como se dice, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? No es nomás ir y tomarse, ese es un gran problema. Hablamos con mis compañeras, me decía una compañera, oye, Esperanza, viera la resistencia a fármacos en el laboratorio. O sea, imagínense si hay resistencia, eso quiere decir que hay que dar un fármaco más potente al paciente. Y si se da un fármaco más potente, quiere decir que ese fármaco va a dañar quizás riñones, va a dañar quizás hígado, incluso hay fármacos que son ototóxicos, hasta dañan los oídos y afectan a la audición. Anormalidades hereditarias, ¿no? Si consumo mucho diuréticos, deficiencia de magnesio, ¿no? Puede generar una hipocalemia. Acuérdense que él regula justamente a sodio y a potasio. Algunos antibióticos, si hay cáncer, ¿no? Si hay algún tipo renal, alguna patología renal, ya hay deficiencia de cloro. Entonces todo eso genera hipocalemia. Entonces, ¿cómo sé que tengo deficiencia de potasio? Porque debilidad, voy a tener calambre, fatiga, dolor de cabeza, ¿ya? Voy a tener algunas arritmias cardíacas, ¿ya? Voy a tener taquicardia, todo lo que respecta a la cuestión cardíaca, ¿ya? Voy a tener rabdomiólisis. La radiomiólisis es cuando se va a romper un tejido muscular y, y esto va a generar que se libere mioglobina en la sangre y esa mioglobina que se libera puede dañar, ¿no? Los riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado, igual, ¿ya? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que pasé por una radiomiólisis? En la orina, claringo, va a dar un color rojo oscuro.
Ya, hay que tener por eso mucho cuidado con la parte de ejercicio, ¿no? Por eso les digo, no cualquier entrenador, no es nomás porque tenga músculo ya es un entrenador, un trainer, no, tiene que tener preparación, ¿ya? Bradicardia, taquicardia, inclusive cuando te viene las frecuencias cardíacas alteradas, ¿no? Vienen asociadas con dificultad respiratoria, hipoventilación, esa sensación que te falta aire, ¿no? Gastrointestinales, dolor abdominal, estreñimiento, vómito, ¿ya? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Ya cuando te ves con esos síntomas, ya tenés que ir eh, sospechando, ¿ya? Poliuria, cuando vas al baño todo el tiempo, vas a orinar a cada rato, ¿ya? Nicturia, cuando de la nada, ¿no? Bueno, esto mayormente le da a las mamás que están esperando bebé o que han dado a luz y a los viejitos, ¿no? De la nada te orina, se sale la orina. Estás durmiendo, ¿no? Se sale la orina. Eh, Neuropsiquiátricos, ¿no? Cuando tenéis problemas de confusión, desorientación, tenéis alucinaciones, delirio. Por eso a las personas que le da bastante fiebre, ¿no? Llega un momento en que ya están confundidas, desorientadas, con delirio, alucinaciones. Estos son varios de los síntomas. Una hipercalemia. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo elevado potasio? ¿No? Miren cuánto mayor a 5.5. ¿No? Ya podemos decir una severa mayor a 7. Miren que los valores de 5.5 de una leve a una severa no son cambios bruscos, no son cambios altos, ¿no? Aparentemente en número, pero para mi organismo sí lo es. ¿Cuál es una de las causas? Principalmente insuficiencia renal aguda. Vuelvo a repetir, es muy, muy importante que cuidemos los riñones. Muy importante. Que tomemos nuestras cantidades de agua que nos corresponde. ¿Qué causa? ¿No? Especialmente, miren, la alteración renal en la excreción. Si tengo insuficiencia renal, ¿no? Una hidronefrosis crónica, son patologías, ¿no? O consumo de diuréticos ahorradores de potasio, ya estoy alterando mi excreción renal. Por eso tengan cuidado también con esos productos adelgazantes, que la nuez de la India, que botograsa, que no sé qué, que no sé cuánto. Chicos, cuídense. Chicos, pregunten al paciente, es importante a veces, ¿no? Eso es lo malo, a veces el paciente no cuenta toda la verdad. Entonces, miren, hay muchas cosas que han podido pasar para que el paciente tenga una hipercalemia. Aumento de la ingesta, ¿no? Quizá, por eso también aquí hablábamos del consumo de algunos productos enlatados que tienen bastante concentración de sales, que lo utilizan más que todo como un antibacteriano, como conservante. Por eso tengo que saber regular, ¿no? La cantidad de qué alimentos, ¿no? Regular qué días voy a consumir, qué días no voy a consumir. Eso es importante en la ingesta. Penicilina potásica, los famosos Pendident, Terbosil, tienen penicilina potásica sódica, ¿no? No es para colocarme todos los días, no es que me da una infección pequeña y ya voy y me coloco. Transfusión de sangre almacenada, esto es importante también en las transfusiones, transfusión de plaqueta, no puede hacer que haya una revelación de potasio exógeno, una radiomiólisis que se haya roto el tejido, ya por trauma, el músculo.
y eso va a generar una hipercalemia si hay una quemadura extensa, ¿no? Un síndrome hemolítico que se rompa, ¿no es cierto?, la célula. Igual el intercambio de líquido intracelular al extracelular, ahí da una acidosis metabólica y se forma lo que se llama una hipertonicidad. ¿Ya? La hipertonicidad es una patología a nivel del sistema nervioso y se nota, ¿ya? Y se nota a nivel muscular. Entonces, el tamaño del tono muscular, ¿ya?, va a aumentar cuando hay una hipertonicidad, ¿ya? Eso es la energía potencial del músculo, el tono muscular, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver que se va a hacer como cuando les da un calambre, ¿no? ¿Han visto cómo se pone el músculo? ¿Cómo se mueve, cómo se dobla, cómo se contrae? ¿Ya? Medicamentos, glucosa, manitol, ¿no? Alfagonista, estos van a llevar en farmacología, beta bloqueadores que tienen esa función, ¿no? O agentes antiinflamatorios no esteroideos. Ya, también genera una hipercalemia. Por eso, si ustedes se dedican a la parte de farmacia hospitalaria, uno les cuento que hay farmacéuticas, ya cuando trabajas así en una farmacia de un hospital que está dentro del hospital, uno se le hace el control a los pacientes que están internados, ¿no? En el tipo de qué fármaco se le está administrando, ¿no? Y uno se ve que el médico administra un fármaco que quizás va a llevar a muchas alteraciones y que quizás, de acuerdo a su informe de laboratorio, él puede usar uno de menos espectro, ¿no? Uno como farmacéutica le dice, ¿no? Le dice, porque ustedes van a dominar los procesos metabólicos de los fármacos cuando estén llevando farmacología. No solo el nombre, sino qué pasa con el fármaco cuando ingresa, ¿no? Entonces eso lo tienen que dominar bien. Y ustedes no pueden permitir que le estén arruinando ciertos órganos a los pacientes, ¿no? Y eso, toda esa parte lo ve, eso se llama farmacia clínica, eso lo ve el farmacéutico. Síntomas, como síntomas neuromusculares, debilidad, ¿no? Van a ver arreflexia osteotendinosa, ya les dije, va a haber como una pequeña contracción en la parte muscular, ¿no? Taquicardia, puede darle como un paro cardíaco prácticamente, ¿ya? Una acidosis, agravan los efectos. Aquí fíjale que el paciente es chao, se nos va. Otro ion que tenemos es el calcio. Estos son sus valores normales. El 99% del calcio se encuentra en los huesos y dientes y solo el 1% es el que está en los líquidos corporales. Tenemos tres formas de calcio que circulan. El iónico, ya que está con carga, el libre que no está ionizado, y tenemos calcio que está ligado a proteínas, a las albúminas y a las globulinas. ¿Cuál es la importancia fisiológica? Obviamente el que está en fracción iónica, ¿no? Su regulación depende de la hormona paratormona y de la vitamina D y la calcitonina, ¿no? La vitamina D, obviamente, por la calcitonina y por la luz solar, ¿no? Va a hacer que esta vitamina D, que es el dodecalciferol, ¿no?, pueda absorber, ¿no es cierto?, ayudar a la absorción de calcio. Coagulación de la sangre es importantísima. Él es el que prácticamente inicia la cascada de la coagulación. Él lo activa. Es importante en impulso nervioso
mantiene la permeabilidad normal en las membranas. Es importante en el metabolismo del hueso y también en la contracción muscular. Ya. Trastornos de calcio. Hipocalcemia. Ya. ¿Cómo se da una hipocalcemia cuando hay qué valores arroja el paciente? Valores menor a 8 miligramos de decilitro. Ya. Bien. La hipocalcemia es una afección en que los niveles de calcio en sangre obviamente son bien bajos. ¿Ya? Un déficit prolongado puede llevar a una malformación de los huesos. Entonces, puede derivar en huesos quebradizos con tendencia a fracturarse. Y ahí es donde hablamos de la famosa, no sé si han escuchado esta patología, hueso de cristal, que eso ya es una enfermedad genética. Imagínense, genéticamente, tus huesos tenerlos quebradizos. Les cuento, una amiga que tiene su hijita que tiene esta enfermedad. Ustedes vieran cómo le ha costado criarle a la niña no sabe, la pobre, que era jugar, ¿no? Porque por miedo a que se quiebre los huesos. Creo que hasta lo que conocía ya había tenido no sé cuántas fracturas, así de la nada. Le agarras del bracito un poquito que se lo torzas y le quebras ya el brazo. ¿No? Creo que ya sé por qué no los escucho. Ahora sí. Ahora hablen. Hola. Ahora sí los escucho. Estaban silenciados. Bien. Miren, aquí está la causa de concentraciones bajas en el calcio. Ya. Aquí, como les decía, es regulado por la hormona aparato hormona o aparato tiroidea también se le llama. Ya. Mayormente esto es si hubo alguna lesión o se extrajo esa glándula que segrega esta aparato hormona, ¿ya? O si se extirpa la tiroides también, ¿no? Ausencia de las glándulas, esto es hereditario, como les decía, el síndrome de DiGeorge, ¿no? Que no tenga estas glándulas, ¿no? Un pseudo hipoparatiroidismo, una enfermedad hereditaria, ¿ya? Donde los huesos y riñones tienen una menor respuesta a la hormona. Si hay carencia de vitamina D, ¿ya? Esto por nuestro proceso de alimentación, nuestra nutrición es insuficiente, ¿ya? Entonces, como le decía, la vitamina D se activa en presencia de la luz solar, obviamente que un sol entre 7 y 8 de la mañana, ¿no? Que no sea una luz fuerte. No está de más salir a solearse un ratito ahí, como lagarto. Si hay enfermedad hepática, enfermedad gastrointestinal, si se está consumiendo algunos barbitúricos, también va a disminuir la absorción de vitamina D. Si hay alguna lesión renal, si hay bajas concentraciones de magnesio, va a bajar la disminución de la hormona paratiroidea y por lo tanto no va a haber buena absorción de calcio. ¿Ya? Entonces, una pancreatitis, ¿no? Y la pancreatitis es cuando el exceso de ácidos grasos en sangre, ¿no? Liberados en una lesión del páncreas se combina con el calcio, ¿no? Mayormente aquellas personas que han tenido problemas de vesícula están muy, muy, muy ligadas con la pancreatitis. Si hay concentraciones, bajas concentraciones de albúmina, esto mayormente a veces en pacientes quemaditos, ¿no? Bien. Aquí están algunos síntomas, ¿no? Hay espasmos, convulsiones, algunas arritmias, falla cardíaca, ¿ya? Y miren, está ligado con hipercalemia también.
No vamos a hacer mucho énfasis en síntomas porque nosotros no estudiamos muchos síntomas. Estudiamos más la parte laboratorial. Hipercalcemia, miren, si hay valores mayores a 10.4. ¿Cuál es la causa leve? El hiperparatiroidismo. Es grave tener alteraciones a nivel de la tiroides. Cuando yo digo que es severa, cuando es mayor a 14. Leve, cuando está entre 10.4. Bien, estas son algunas causas de hipercalcemia, ¿no? Regulados por la hormona paratiroidea o paratormona, hiperparatiroidismo, tumores, ¿no? O puede haber una mezcla de drogas, ¿no? Deficiencia de vitamina D, endocrinopatías, ¿no? Que tenga problemas de regulaciones hormonales, enfermedades hepáticas, SIDA, ¿no? Mayormente la hipercalcemia es asintomática, la leve, ¿no? Pero si ya es una hipercalcemia severa, ya hay fatiga, mala memoria, depresión, puede incluso llegar a un coma, puede haber una hipertensión, ¿no? Podemos tener eh, la presión arterial alterada, ¿ya? Bradicardia. Desciende entonces una bradicardia, la frecuencia cardíaca baja, desciende, late menos de 60 veces a veces por minuto. Digestivo, aquellas personas que tengan anorexia, ¿no? Náusea, vómito, estreñimiento, pancreatitis, que exista una falla renal, una osteoporosis, fracturas, ¿no? Todo eso son síntomas relevantes. Fósforo, el rango normal de fósforo puede variar de acuerdo con qué unidades se maneja, ¿no? Mayormente hay cansancio en exceso, debilidad corporal, dolor, huesos, dientes débiles, falta de flexibilidad articular, falta de apetito, ¿no? Es esencial el fósforo, forma parte de los ácidos nucleicos, forma parte de los huesos y dientes, ¿ya? El fósforo común obviamente es un sólido de color blanco y puro incoloro, tiene un olor desagradable, es un no metal, ¿no? Pero en el organismo lo tenemos ionizado. Hipofosfatemia, esto cuando hay una disminución, ¿no? Por ya sea alcoholismo, diarrea, inanición, que no estés comiendo varios días, deficiencia de vitamina D, perdón. Va a haber dolor óseo, debilidad muscular, muy parecido, ¿no? Anemia, una anemia, pero que es debida a la destrucción de glóbulos rojos, eso lo llamamos anemia hemolítica, y daño de miocardio. Causas: desnutrición, deficiencia de vitamina D, también procesos renales. Esto está ligado con pacientes diabéticos. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen falla renal, formando una cetoacidosis diabética, uso crónico de antiácidos, ¿no? Que siento esa sensación de acidez en mi estómago y empiezo a tomar bastante antiácidos. Si hay alguna infección general, una sepsis, una alcalosis respiratoria o intoxicación salicílica. Hiperfosfatemia mayores a 5 o 7 en niños, ¿ya? Por alguna razón no se va a poder excretar el fosfato en forma renal, por lo tanto se va a acumular, ¿no? Y eso puede generar una osteodistrofia renal, ¿no? Hay la hiperfosfatemia aguda por una hipocalcemia, ¿no?
o una tetania. Incluso le cuento que puede llegar a formar calcificaciones metastásicas. No hay control, le cuento, en el crecimiento de los huesos. Una tetania es cuando hay un exceso, un aumento de la excitación de los nervios. Hay unos espasmos musculares, unos temblores, ¿no? Por eso hay que estar bien, o le podemos conocer como calambre también. Ahí está una causa, quizás hay un aporte excesivo, una alteración renal, ¿no? O ha habido un trauma, ¿no? Una ruptura de músculo, ruptura celular. Bueno, acá hablamos también del sodio, que es otro importante. Ahí están las concentraciones del sodio. Obviamente, séricas van a ser altas, ¿no? Cuando hay un aumento, llamamos hipernatremia y su disminución hiponatremia. Sus funciones son importantes: transmisión del impulso nervioso gracias a la bomba de sodio y potasio, mantiene el volumen y la osmolaridad en las membranas, participa de impulso nervioso, contracción muscular, equilibrio de base. Por eso cuando llega un paciente chico, sí o sí lo que vemos, sí o sí sodio y potasio. La absorción de nutrientes, pérdida relativa del agua puede causar que las concentraciones de sodio lleguen a ser más altas, ¿no? Y si tengo un exceso de agua corporal, ¿no? Que por exceso de agua corporal disminuya la concentración de sodio. Si hay una disminución hiponatremia, miren, ¿no? Dolor de cabeza, irritabilidad, inapetencia, da calambres, debilidad, náuseas, inquietud por vómito, puede dar convulsiones, ¿ya? Causas clínicas, ¿no? Una ingesta excesiva, hay hiponatremia por el exceso de ejercicio, insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea por una bacteria también, ¿no? Que altere la parte de sodio, pérdida renal, vómitos, diarrea, una sudoración excesiva, una hemorragia, algún trauma, síndrome nefrótico también, una alteración renal, hipernatremia si tengo una deshidratación, ¿no? Una concentración de sodio alta, una fiebre alta, una sudoración. Por eso cuando a veces estamos con fiebre altísima, nos da así como alucinación igual y estamos como delirando, ¿no? Deshidratación porque no estamos consumiendo las cantidades de agua, ¿no? Correspondientes. Enfermedades como la diabetes también, cuando la orina es frecuente. Ingestión excesiva de sal, hay que cuidar por eso las cantidades de sal que agregamos. Hiperventilación cuando respiramos de forma rápida. Bueno, aquí hablamos también del origen, ¿no? De la hipernatremia. Síntomas: mareo cuando se levanta o cambia de posición. Sudoración extrema cuando hay vómito, fiebre. Bueno, y este es un anión ya. Este es el cloro. Ya. Sus concentraciones, miren, son importantes en la parte de toda la médula espinal y el cerebro. Se regula, se excreta por orina, sudor y el intestino. Está presente en forma de compuesto con el sodio y el potasio. Entonces, miren, está muy ligado al sodio y al potasio, el cloro, ¿no? Especialmente con el sodio. Si en nuestro cuerpo está elevado el sodio, también va a estar el cloro. Si está disminuido el sodio, también va a estar disminuido el cloro. Función: es importante para el estado, para las articulaciones, regulador del equilibrio ácido-base que vamos a ver el otro sábado.
regulación que regula la presión en los fluidos corporales para el intercambio a partir de la membrana. Mantiene el buen estado de los tendones, siempre está acompañado con sodio y potasio para el balance hidroelectrolítrico. Estimula la producción de ácido clorhídrico, obviamente en el estómago para digestión de los alimentos. Favorece la depuración del hígado y también favorece a que la parte muscular tenga una correcta contractibilidad. Afecciones de la deficiencia de cloro, va a haber alteraciones en digestión, mala absorción, flatulencia, van a estar a peditos a cada rato. ¿Ya? Alteraciones en las articulaciones. ¿Ya? Van a tener una dispepsia, que es como un ardor que se siente en el estómago, como una hinchazón, como si estuvieras así llenado de gases, ¿no? Como indigestión. Pérdidas de piezas dentales, las caries, pérdida de cabello, de pelo. ¿Ya? Si tenés artritis, ¿no? Reumatismo, tendinitis, ¿ya? Causas, puede ser que esté alterado mi sodio y potasio, enfermedades gástricas, enfermedades hepáticas, ¿ya? Todo por mala alimentación desequilibrada. Por eso no es hacer dieta, ¿no? El consumo diario del agua, miren este dato, de agua clorada, hace necesario que la ingesta de yogur, ya que el cloro destruye bacterias intestinales que necesitamos, entonces el yogur ayuda a reponerlas. ¿Ya? También el cloro está relacionado con la tensión, con la presión arterial, entonces el exceso de cloro puede ocasionar vómitos y diarrea. Bien, hasta ahí hablamos de los electrolitos. ¿Ya? Ya en la otra clase vamos a hablar de el equilibrio ácido-base. Ahí ya vamos a hacer casos clínicos. Así que, por si acaso, todo, ¿dónde está? Miren aquí en archivos, aquí en materiales de clase, le he subido los libros. Les voy a subir las diapositivas para que vayan leyendo y el laboratorio que estoy typeando todas sus prácticas. ¿Ya? Bien. Aquí ahorita les voy a poner el link de estos electrolitos para que lean también. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a quedar aquí. Que les vaya bien. Gracias, doctora.